física, el calor es el proceso en donde se transfiere energía de un cuerpo a otro y fluye de un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor temperatura. Cuando un cuerpo está lo suficientemente cerca de otro y los dos tienen diferente temperatura, siempre habrá un intercambio de calor, en donde el cuerpo con mayor temperatura le transferirá calor al de menor temperatura, hasta que ambos tengan la misma temperatura. A esto se le llama equilibrio térmico. Bueno, compañeros, yo voy a hablar acerca de la termodinámica. La termodinámica se originó durante el siglo XIX, es consecuencia de la revolución industrial y viceversa. También podríamos decir que es un conjunto de leyes y conceptos que tienen una aplicabilidad universal. Entendemos por un lado que la validez de la termodinámica es consecuencia de las leyes mecánicas, la mecánica cuántica o la mecánica clásica, que rigen de la dinámica de los átomos y la molécula. Ahora vamos a hablar sobre el calor. Como bien sabemos, el calor lo representamos por la letra Q, que es una energía transferida de un sistema a otro o de un sistema a sus alrededores, debido en general a una diferencia de temperatura entre ellas. El calor que absorbe o cede de un sistema termodinámico depende normalmente de un tipo de transformación que ha sido experimentado de un dicho sistema. Vamos a hablar sobre el equilibrio térmico. Nos dicen el estado en que dos cuerpos en contacto o separados, o sea que igualan sus temperaturas inicialmente dispares y debido a la transferencia de calor. Por ejemplo, tenemos dos objetos en contacto, uno más caliente y uno más frío. Con el pasar del tiempo o va transcurriendo el tiempo, entonces ambos van a tener la misma temperatura. En la temperatura ya también la temperatura nos dice que expresa el nivel del grado o el nivel del calor o el frío de los cuerpos o del ambiente. También nos dice que la temperatura se puede medir con un termómetro cuando una persona, digamos, que esté en temperatura corporal, ¿no? Ahora hablaremos de la dilatación térmica. Sabemos que hay tres tipos de dilatación: dilatación lineal, superficial y volumétrica. La dilatación de los cuerpos viene a ser un fenómeno que todos los cuerpos van a sufrir a la hora de calentarse. Va a haber un aumento de temperatura y lo cual va a haber también un aumento de sus dimensiones. Vemos, por ejemplo, en los sólidos, líquidos y gaseosos. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos hervir el agua en la cocina, al comienzo tiene una cierta altura, entonces cuando empieza a calentar, aumentar su temperatura, empieza a rebasarse de la olla, hervir, ¿no? Se eleva el agua. Entonces a veces esto sucede por la dilatación. Sabemos que todos los cuerpos tienen moléculas, miles y miles de moléculas, de lo cual entre las moléculas se dice que están oscilando, tienen un movimiento translacional entre ellas, que cuando al calentar su temperatura aumenta, las moléculas entre ellas empiezan a repelerse entre ese cuerpo, en ese material, ¿no? El objeto empieza a aumentar su volumen, ¿no? Ya sea sólido, líquido o gaseoso. Se dice que el gaseoso se dilata más rápido, de ahí el líquido y después el sólido, ¿no? En dilatarse. Tenemos tres tipos de dilatación en las fórmulas físicas: la dilatación lineal, dilatación superficial y volumétrica. No, vamos a pasar al soplete. Ahora parece que se ha dilatado lo suficiente y nos queda esperar a que se enfríe.